Hola a todos y bienvenidos a Historias con Jordi Toms. Hola a todos. Y bueno, antes de comenzar, Sí, queremos agradecer a Jordi Toms por permitirnos realizar este podcast. por supuesto. Olviden suscribirse a su canal para no perderse ninguno de sus increíbles videos. Totalmente. Hoy nos sumergiremos en la historia de un verdadero titán de la montaña, Ajá. el chileno Juan Pablo Mor, quien logró la increíble hazaña de escalar el Lhotse Impresionante. y el Everest Peace en oxígeno suplementario. Mm. No solo eso, Wow. sino que lo hizo en una sola temporada, un desafío extremo que pone a prueba los límites humanos. Y para comprender completamente la magnitud de este logro, Sí. primero debemos entender qué significa escalar un 8000 Ajá, sin oxígeno suplementario. claro. Estamos hablando de las 14 montañas del mundo que superan los 8000 metros de altura, donde el aire es tan delgado Sí. que el cuerpo humano simplemente no puede funcionar al 100%. Es verdad. Cada paso es una batalla Ya. contra la hipoxia, el frío extremo. Y el agotamiento. Es un terreno donde cada decisión puede tener consecuencias fatales. Y en este contexto, Sí. la historia de Juan Pablo Mor se vuelve aún más fascinante. Sin duda. No solo por su capacidad física, Ajá. sino por su profunda conexión con las montañas. Él las describía como su lugar feliz, donde encuentra energía y libertad. Esa pasión es evidente en sus propias palabras. Sí. Moore no veía las montañas como simples obstáculos a conquistar, sino como fuentes de aprendizaje y crecimiento personal. Interesante. De hecho, desarrolló una filosofía que llamaba los 3 pasos para escalar una montaña. 3 pasos. Cuéntanos más sobre eso. Moore decía que el primer paso Ajá. es el deseo, el sueño de alcanzar la cima. El Ya. segundo es la planificación estratégica, la mente que diseña la ruta y anticipa los desafíos. Y el tercer paso, Sí. el físico, es solo la culminación de los 2 anteriores. O sea que para él, La fortaleza mental y la estrategia eran tan importantes como la resistencia física. Y esto se refleja Totalmente. en su trayectoria como montañista. Comenzó conquistando cumbres en Chile, Así es. como la Aconcagua y el Ojos del Salado, Ajá. el volcán más alto del mundo. Exacto. Estas experiencias les sirvieron como campo de entrenamiento para desafíos mayores. Ya veo. Aprendió a aclimatarse a la altura, Claro. a manejar el riesgo Ajá. y a confiar en sus propias capacidades. De hecho, Sí. Moore decía que Chile es el mejor lugar para aclimatar antes de irse a estos proyectos, Qué interesante. destacando la calidad de nuestras montañas como preparación para el Himalaya. Y esa confianza en sí mismo se vio reforzada cuando ayudó a construir Los Silos, Sí. un gimnasio de escalada público en Santiago, un proyecto que requirió un enorme esfuerzo colectivo Exacto. y le demostró el poder del trabajo en equipo. Los Silos es un ejemplo de cómo Moore no se limitaba a sus propios logros, sino que buscaba compartir su pasión por la montaña con otros. Este proyecto le enseñó la importancia de la planificación, la perseverancia y la colaboración, Claro. elementos que serían cruciales en sus expediciones al Himalaya. Y hablando del Himalaya, su objetivo era escalar 2 de los 8000 más emblemáticos, Oh. Lhotse y Everest, Ajá. sin oxígeno suplementario y en una sola temporada. Una meta que pocos se atreven a intentar. Un desafío extremo que implica riesgos considerables. Claro. A esa altitud el cuerpo se deteriora rápidamente. Sí. Los pulmones luchan por obtener oxígeno. El cerebro puede sufrir edema. Wow. Y el riesgo de congelación es constante. Y a esto hay que sumarle los peligros inherentes a la propia montaña. Por supuesto. El primer obstáculo en su ruta hacia la cima del Lhotse fue la cascada del Khumbu, Ah, un laberinto de hielo en constante movimiento, sí. atravesado por grietas profundas Ajá. y amenazado por seracs, enormes bloques de hielo que pueden desprenderse en cualquier momento. La cascada del Khumbu es uno de los tramos más peligrosos del Everest Ajá, y del Lhotse. claro. Moore describió su experiencia allí como aterradora. Vaya. Presenció una avalancha Wow. y estuvo a punto de ser golpeado por un bloque de hielo que cayó a pocos metros de él. Es difícil imaginar la tensión de estar en un lugar así, Sí. sabiendo que un paso en falso puede ser fatal. Sin duda. Ajá, Y es aquí donde la experiencia sí. y la capacidad de tomar decisiones bajo presión Ajá, se vuelven cruciales ajá. con su entrenamiento en los Andes. Claro. Había desarrollado una gran capacidad para evaluar el riesgo Ya veo. y moverse con seguridad en terrenos de alta montaña. Una vez superada la cascada del Khumbu, Ajá.
comenzó el ascenso al Lhotse. Exacto. ¿Qué nos puedes contar sobre esa parte del viaje? El Lhotse, Ajá. con sus 8.516 metros, Sí. es la cuarta montaña más alta del mundo. Wow. La ruta hacia la cima es técnica y exigente, con pendientes pronunciadas Ajá. y secciones expuestas al viento. Claro. Y recordemos, sí, Moore lo estaba haciendo sin oxígeno suplementario, Uf. lo que significa Bien. que cada paso era una lucha contra la falta de aire Ya. y el agotamiento extremo. Y a pesar de las dificultades, Moore seguía adelante impulsado por su pasión y su determinación. Pero durante el ascenso se encontró con una cruda realidad del montañismo de altura. ¿Qué sucedió? A pocos metros de la cumbre del Lhotse Moore se topó con un cuerpo congelado. Ya. Era el recordatorio de que en la montaña el margen de error es mínimo y las consecuencias de un fallo pueden ser fatales. Un encuentro impactante sin duda, sobre todo en un momento de tanta euforia como alcanzar la cumbre. Exactamente. Pero este evento, en lugar de desanimarlo, reforzó la convicción de Moore de que la cima se conquista realmente cuando se regresa a casa sano y salvo. Una lección que muchos montañistas lamentablemente aprenden de la manera más difícil. Así es, y lo que es aún más admirable es que inmediatamente después de alcanzar la cima del Lhotse Moore, se vio involucrado en un rescate a gran altura. Mientras descendía, escuchó gritos de auxilio. Vaya. Un escalador búlgaro y su compañera rusa estaban en graves problemas sufriendo de mal de altura. Imagínate después del esfuerzo titánico de coronar el Lhotse sin oxígeno suplementario, tener que enfrentar un nuevo desafío para salvar la vida de otros. Moore, junto con sus compañeros Sergi Mingote y Moises Fiamoncini, no dudaron en prestar ayuda. El rescate fue extremadamente difícil, una verdadera lucha contra el tiempo, y la altitud, lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el escalador búlgaro no sobrevivió. Una experiencia que seguramente dejó una huella profunda en Moore, tanto física como emocionalmente. Sin duda, pero a pesar de la tragedia, su determinación no se vio afectada. Tras unos días de descanso en el campo Base Moore, se preparó para su siguiente objetivo, la cima del Everest. El Everest, la montaña más alta del mundo, un desafío aún mayor que el Lhotse. ¿Cómo abordó Moore esta segunda parte de su desafío? Con la misma meticulosidad y planificación que lo caracterizaban, sabía que el Everest, con sus 8.848 metros, presentaría desafíos aún mayores, especialmente al intentar la cumbre sin oxígeno suplementario. La ruta es más larga, las condiciones climáticas más extremas y la altitud simplemente implacable. Y nuevamente la temida cascada del Khumbu se alzaba como el primer obstáculo. ¿Cómo fue esta segunda experiencia para Moore? Para Moore, la cascada del Khumbu era un recordatorio constante de la fuerza impredecible de la naturaleza. En su segundo paso por este tramo, fue testigo de cómo un bloque de hielo del tamaño de un coche caía a pocos metros de él, poniendo en evidencia la fragilidad de la vida en la montaña. Un recordatorio de que incluso para los montañistas más experimentados, el peligro siempre está presente. Exactamente. Y una vez superada la cascada del Khumbu, comenzó la larga ascensión hacia la cima del Everest. Cada paso era un esfuerzo supremo, una batalla contra la falta de oxígeno, el frío extremo y el agotamiento. Y en este contexto, la fortaleza mental de Moore se puso a prueba una vez más. Sí, durante el ascenso al Everest Moore se topó con otro cuerpo sin vida, una imagen que seguramente lo obligó a reflexionar sobre la delgada línea que separa el triunfo de la tragedia en la montaña. Sin embargo, su determinación no flaqueó, continuó ascendiendo impulsado por su sueño y por el recuerdo de aquellos que ya no estaban allí para alcanzar la cima. Es increíble cómo en medio de la adversidad y la tragedia, la voluntad humana puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Y finalmente, después de una lucha épica contra sus propios límites y las fuerzas de la naturaleza, Moore alcanzó la cima del Everest sin oxígeno suplementario, un logro que lo consagró como uno de los grandes montañistas de la historia. Un momento de gloria, sin duda, pero también un momento de reflexión. ¿Qué nos puedes contar sobre las emociones de Moore al alcanzar la cima del mundo? En la cima del Everest, Moore no solo celebró su triunfo personal, sino que también rindió homenaje a todos aquellos que lo habían inspirado y apoyado en su camino. Agradeció a su familia, a sus compañeros de cordada y a todos los que habían creído en él. Un gesto que revela la humildad y la gratitud de Moore incluso en la cima de la montaña más alta del planeta. Así es, para Moore el Everest no era solo una meta a conquistar, sino un símbolo de superación personal, de la capacidad del ser humano para desafiar sus propios límites y alcanzar lo imposible. Y en esa cima, en medio del silencio y la inmensidad del Himalaya, Moore dejó una huella que va más allá de su logro deportivo. Sí, su historia nos inspira a perseguir nuestros sueños con pasión, a superar los obstáculos que encontremos en el camino y a recordar siempre la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo. Un legado que trasciende las montañas y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino, nuestras propias cimas por conquistar. Y más allá de su logro en el Everest, hay un aspecto de la historia de Juan Pablo Moore que realmente me fascina. Su proyecto bajo la Gran Montaña, en el Valle del Khumbu, en Nepal.
Sí me parece un proyecto que refleja su profunda conexión con las comunidades que viven en las faldas de estas montañas gigantes. Exactamente. Junto a un grupo de amigos, Moore construyó un muro de escalada en una escuela local, enseñando técnicas de escalada a los niños de la región. Es increíble pensar en el impacto que un simple muro de escalada puede tener en la vida de estos niños. Para Moore, este proyecto era una forma de retribuir a la comunidad que le abría las puertas a su pasión. Veía en esos niños una energía y una alegría que lo inspiraban en sus propios desafíos. Una muestra más de su humildad y de su deseo de compartir su amor por la montaña. Sin duda. Y creo que Bajo la Gran Montaña es un ejemplo de cómo el montañismo puede ser una herramienta para el desarrollo social, para empoderar a las comunidades y para abrir nuevas oportunidades. Un legado que va más allá de las cumbres conquistadas. Exacto. Y al final, creo que la historia de Juan Pablo Moore nos deja una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Cuáles son nuestras propias montañas? Me gusta esa pregunta. No se trata solo de escalar picos de 8,000 metros. Claro, se trata de identificar esos desafíos personales o sueños que nos motivan a dar lo mejor de nosotros mismos. Pueden ser metas profesionales, proyectos creativos o simplemente una forma de vivir con más intensidad y propósito. Lo importante es tener la valentía de enfrentar esos desafíos, de planificar la ruta y dar el primer paso. Tal como lo hizo Juan Pablo Moore en su camino hacia la cima del mundo. Su historia nos recuerda que con pasión, determinación y trabajo duro podemos alcanzar alturas que nunca imaginamos posibles. Una lección inspiradora para todos nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Juan Pablo Moore, un verdadero titán de la montaña que nos deja un legado de pasión, perseverancia y compromiso social. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que buscan vivir con intensidad y dejar una huella positiva en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Juan Pablo Moore. Y no olviden suscribirse al canal de Jordi Tons para más historias inspiradoras de aventura y exploración. Hasta la próxima.